La idea de hoy, ya arrancamos para ser puntuales, ¿sí? Porque la gente me pidió puntualidad. No vale. No era una clase magistral, ni mucho menos. Charlar entre todos nosotros, tratar de consensuar algunos criterios sobre las liquidaciones en el marco de la ley de riesgo. Vení, Gastón, no te escondas a mí. Con Gastón estuvimos hablando de este tema antes de ayer en Capital, ¿no? A la mañana y a la tarde, doble turno. Pero era para un nivel inicial, esto ya es un nivel más experto. La idea de hoy es tratar de contestar más o menos estas preguntas que la vemos todos los días en tribunal, me parecen facilísimas, pero no todos tenemos las mismas respuestas. ¿Cómo determinar el ingreso base? ¿Qué salario tomar? ¿Cuándo aplicar el recorte? ¿De qué periodo a qué periodo? ¿Cómo? ¿Cómo sacar el promedio? Lo más fácil. ¿Cómo actualizar el IBM o el IBM a partir de la primera manifestación invalidante? Y una pregunta que se la trae también, ¿qué pasa con los juicios viejos? Están súper desactualizados. O sea, lo que quedaron con la ley anterior, ¿qué alternativas podemos darnos? Me interrumpen cuando quieran y hablamos lo que quieran. Estamos en una reunión amplia de institutos, ¿sí? Y también ver los pisos indemnizatorios de la ley, cómo calcularlos, si hay una doble actualización o no hay una doble actualización al piso, cómo lo calcula la Superintendencia de Riesgo del Trabajo también. Vamos avanzando. El artículo 12 tiene 3 etapas, ¿no? Está bueno, yo encuentro una línea cronológica, donde vamos a situar el hecho acá, o como dice, primera manifestación invalidante. Para atrás tenemos los 12 periodos salariales, ¿sí? Y para adelante, un criterio de actualización. Acá donde fue abrirte. Y acá la tasa activa. En ningún momento se solapan. Acá cambia el criterio, ¿sí? Y empieza a correr otro. Es importante aclarar cuando se plantea que hay doble actualización. No hay doble actualización. No. Se discutió esto. Incluso Formaro escribía al principio, como la norma dice, se actualizará. ¿Dónde dice mes a mes? Mes a mes, abajo. Entonces, como tiene un periodo de corte, yo lo estoy cortando acá porque es una interpretación sistemática del artículo 12, pero no tiene un periodo de corte. Entonces, alguna primera doctrina dijo, sigue el RIPTE, sigue eternamente hasta el final. Y ahí sí se hubiese solapado con la tasa activa del Banco Nación, que es el segundo párrafo, ¿sí? Pero la que prosperó es esta, el RIPTE va hasta la primera manifestación invalidante, a pesar de que no lo dice la norma. Algunos dicen que no, ¿eh? Galeazzi, Moreno, mucha doctrina todavía dice que esto no debería cortar acá porque la norma no discrimina, donde no discrimina tiene que seguir. Vengan por acá, que tocó adelante, pues llegar uno. Remarqué algunas palabras que siempre me parecen relevantes en el texto de la ley. Y la primera es que habla del valor del ingreso base. Esto es súper relevante, porque tenemos que desentrañar la naturaleza jurídica de esto, si es una deuda de dinero o una deuda de valor. Y la letra de la ley ya es indiciaria, ¿no? Y los efectos jurídicos son bien distintos si es una cosa u otra. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué salario? Bueno, esto ya lo saben todos. Se abandonó el criterio de salario previsional, a que es sujeto a aportes y remuneraciones, y se considera totalidad de salario conforme al criterio del convenio 95 de la OIT, ¿no? Cualquier contraprestación que tenga. Incluso si hay una parte de salario negro, por el 28 o inciso 2, se va a responder la RT también, pues es salario no registrado. Esto lo dijo la Corte en el caso Villalón, ¿no? Donde se discutía si el 28.2 está previsto para el trabajador no declarado de un empleador afiliado. Pero la Corte dijo, bueno, si para uno totalmente en negro, ¿no? Prospera este criterio y hacemos responsable de la RT, para alguien parcialmente negro no lo podemos dejar afuera de este criterio, y también vamos a aplicar el mismo criterio, ¿sí? Esto es un caso de un trabajador parcialmente registrado, pero puede también tener que ver el salario
devengado, porque acá habla de los salarios devengados. Y muchas veces el devengado es superior al percibido. Ya no hablo del percibido negro, hablo de que la persona ganó el derecho a un salario mayor al que le pagaban. En ese caso también hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, tuvimos un caso en el 3, no me acuerdo ahora la carátula, Gadea era, contra una heladería Tionis, que trabajaba más de 32 horas y le pagaban el proporcional, está mal. Si vos trabajás 36 horas, te tienen que pagar por jornada completa, o 40 horas, y entonces ahí se condenó a la RT sin que haya intervenido en el proceso el empleador a pagar el salario completo devengado. ¿Sí? Sí. No, para el otro lado. Acá hay una posible contradicción entre esto de todos los salarios y lo que reconoce el sistema dentro del procedimiento administrativo en las comisiones médicas. Porque el sistema obliga a calcular solamente con los salarios declarados por el empleador ante el sistema de seguridad social. Y esto es lo que hace siempre la superintendencia. Se fijan las bases de ANSES y listo. O sea, sigue mirando el salario previsional. Acá hay una incompatibilidad. Pero ojo, porque en algunos casos, acuérdense que el artículo 10 de la 26.773 prevé que el empleador puede declarar sumas no remunerativas y que esto va a impactar en el cálculo de la alícuota, es decir, van a estar aseguradas esas sumas no remunerativas. Muchas veces, las RT dicen no, porque son sumas no salariales, pero están declaradas. Entonces ahí ya no tenemos que discutir si son salariales o no salariales. Pueden ser genuinamente no remunerativas, pero si las declaró en la base e impactó en la alícuota, tienen cobertura. ¿Sí? Importante pedirle al perito contador que se fije el total de las sumas declaradas en el 931. En el 931 no traje ninguna acá, pero a veces está discriminado. Remuneraciones tanto, no remunerativos tanto. Incluso impactan en incapacidad laboral temporal, esas no remunerativas están declaradas. Aparte la RT cobra también en base a lo no remunerativo. Claro, si está declarado impacta en la alícuota, porque esto dice cómo se determina la base imponible para el cobro de la alícuota. Otra cuestión, en las comisiones médicas no podemos debatir diferencias o divergencias relativas al ingreso base. No tiene competencia la comisión médica. El 717 no dice estas cuestiones, las tienen que resolver en la justicia. ¿Sí? No las pueden resolver en las comisiones médicas. Pero dice algo más el 717. Esto no impide que el trabajador cobre por la suma así reconocida. Entonces, ¿cómo hacemos? Si vos no firmás un acuerdo, no cobrás. Entonces yo entiendo, puedo estar equivocado, pero entiendo que se podría firmar un acuerdo haciendo una reserva y no va a haber cosas juzgadas sobre el IBM. Por supuesto, sobre la incapacidad, sí. Si ustedes no hacen reserva, en principio sobre la incapacidad va a haber una cosa juzgada. Pero sobre el IBM no, porque no tiene competencia para juzgar la divergencia. Ustedes dejan expresada en el expediente la divergencia con el IBM que tienen, la comisión médica no la puede resolver, y donde no puede resolver no debería haber cosas juzgadas. Salvo, alguna excepción, que se negocie. Es decir, que por arriba de los pisos que ponen a disposición en el acta final la superintendencia, negocien otra cosa. Bueno, ahí puede haber una cosa juzgada. Eso es cierto. Que no está impedido, porque son pisos mínimos y muchas veces para evitar un piso la RT dice, bueno, tengo autorizado un poco más de lo que determinó la comisión médica. Ahí están negociando esto. El promedio, esto parece una obviedad, pero algunos siguen calculando 365 por 30.4, eso no se usa más. Está en la ley, no se usa más. El promedio es facilísimo obtener, dividimos el total de las recomendaciones por 12. Chao. Y da un poquito más, no me pregunten por qué, pero da un poquito más que calcular 365, o sea, dividir, sacar el salario diario y multiplicarlo por 30.4 por la incidencia del aguinaldo. Primero hay que actualizarlo por RIPTE. Ahora vamos a ir. El RIPTE. Estaría bueno que podrá entrar acá. ¿Me das una mano? Bueno, acá tengo una de RIPTE. Este es un ejemplo. ¿Cómo se aplica el RIPTE? En este caso, es un caso del año, la primera manifestación invalidante de septiembre de 2021.
¿Qué tiene que ver el RIP de esa fecha? ¿Sí? El RIP de esa fecha ahí está expresado mal, está en 10, pero es 10.700 y pico. ¿Sí? Ese es el índice RIP. ¿Qué es lo que van a hacer? Dividen el índice de cada periodo por ese. A ver si me explico. El mayor dividido al menor. Esta es la primera manifestación invalidante. A ver dónde estoy. Acá. Sí, el mayor está abajo de todo. Acá. No, lo divido por este. 10 dividido por 7 va a dar 1,51, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Y así lo hago todos los meses con el mismo índice Richter. Tengo que tomarme el trabajo de volcar mes a mes el que está publicado en el Ministerio de Trabajo. Lo multiplico 1 por 1. Esto es lo que quiere decir la norma mes a mes. Y saco el valor actualizado. Acá está el coeficiente de actualización, lo multiplico por el salario. ¿Se entiende? Sí. Es fácil. Esto dividido a esto, nos da un coeficiente de actualización, lo multiplico por el salario y llego al salario actualizado. ¿A dónde? Acá, a la primera manifestación invalidante. A partir de acá, no aplico más el índice Richter. ¿Sí? A partir de ahí, aplicamos la tasa de interés, que es lo que está previsto. Por eso, y volver, y la sumatoria total, para sacar el promedio, Ahí la está. sumatoria total actualizado, lo dividís por 2. Eso lo divido por 2, exactamente. Ahí tengo el salario sin actualizar. Este es el que más se usa, porque el otro es dinámico, este es estático. El otro va a depender de cuándo se haga la audiencia y va cambiando todos los días. Este va a ser siempre igual. Este es el que tiene que informar sobre todo la pericia. Desde la primera manifestación ahora sí, hasta el momento de la liquidación, la tasa activa del Banco Nación. Yo me pregunto, ¿esto es más favorable que el 669? En su momento lo criticábamos, el 669, pero hoy da valores un poquito arriba del 669. De todas maneras, casi todos los tribunales lo declaran inconstitucional por cuestiones de forma. Pasen, acá el botón. Y porque no había una necesidad de urgencia realmente para dictar ese decreto y esa inconstitucionalidad no se subsana porque ahora resulte más favorable. Pero realmente hoy el RIT está arriba de la tasa de interés. Da un poquito más. Pero eso depende de la época del año. Es decir, en la época del año que la paritaria supera la inflación, el RIT El año mayor, pasado lo dio por arriba el RIT y por ahora creo que viene arriba. porque superaron la inflación. Pero puede ser que la paritaria no la vuelva a superar. Sí, con este gobierno que viene, no sé, las paritarias están cerca del 80%. Por eso. ¿Dónde sacamos la tasa activa del Banco Nación? No hay una fuente oficial para nosotros en la provincia de Buenos Aires. En este instituto pedimos una nota y llevamos al colegio, el colegio la llevó a la Corte para que la Corte le incorpore dentro de las tasas que tiene. La tasa, el banco, perdón, la Corte tiene 7 tasas activas, pero no está la del Banco Nacional que no tiene tasas activas. Tiene varias. Ojalá la incorpore y lo podemos usar por esa fuente. Por ahora la usan los abogados por prueba, los jueces que usan consejo, la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, corríjame si me equivoco, en Capital Federal, el colegio de Capital Federal. Pero los resultados son los mismos. Pregunta. Sí. De una tasa legal, ¿qué pasa con la doctrina de la Corte? Por eso lo veo que todavía se sigue cuestionando a veces en algún tribunal que dice, Sí. ¿es doctrina de la Corte la tasa pasiva? ¿Qué Claro. pasa? Esos fueron los primeros recursos que interpuso sobre todo la Fiscalía diciendo que aplicar esta tasa violaba la doctrina de casos Ginossi y los posteriores. Sí, Bueno, por la tasa pasiva y trofe. Agarrá silla de acá si querés. Esta es la pregunta que creo que nos tenemos que hacer para entender la diferencia de criterio en los distintos tribunales. ¿Qué es la tasa del artículo 12? ¿Es una tasa de interés o es un criterio de actualización? Para mí es un chino, porque para mí hubiese sido mucho más fácil, en cambio de todo esto, decir se toma el salario vigente al momento del hecho y se acabó, al momento de la cuantificación, como el 208. O sea, es el criterio que se usa para cuantificar la incapacidad laboral temporaria. ¿Por qué no se lo mismo para la permanente y ya estaba? Como no hicieron eso, la idea de esto es llegar a un salario lo más parecido al salario real al momento del hecho, esa es la verdad, al momento de cuantificar.
¿Por qué? Para algunos porque es una deuda de valor. Y si es una deuda de valor, entonces esto no es una tasa de interés moratoria. Y si una tasa de interés tiene que haber en consecuencia. Si no es así, y esto ya está contemplando los intereses, entonces habrá que capitalizarlo entre la fecha del hecho y la fecha de promoción de la demanda. Criterio, por ejemplo, del Tribunal 3 de La Plata. Que desdobla al 12 y hace la tasa y lo capitaliza. Lo que no se puede hacer es ninguna de las dos cosas. Y también se hace. Como se hacía en algunos tribunales, aplican así, la comisión médica. Así. Pero o es una tasa de interés, se capitaliza, o no es una tasa de interés, un criterio de ajuste. Con el 6 y 9 estaría mucho más fácil. Porque el 6 y 9 se remite al RIFTE. La confusión la genera el índice que se usa, que justamente es una tasa de interés. Pero si el índice fuera el de la construcción o cualquier otro, no estaríamos hablando de una tasa de interés. ¿Sí? Mire, traje un antecedente que estaba leyendo ahora. En el artículo 9 de la 24028, decía así: se actualizarán los montos de las remuneraciones, cómo se calcula el ingreso base diario, decía. De acuerdo a la 23928. O sea, me parece una contradicción, ¿no? La 23928 me permite actualizar. Se actualizarán los montos. Esto lo interpretó en un libro que se llama La responsabilidad civil y los accidentes de trabajo, Ricardo Lorenzetti, y dijo que la aplicación de esta norma es porque la deuda indemnizatoria laboral es una deuda de valor, y que lo que estaba queriendo decir acá es que había que tomar algún criterio de actualidad del salario al momento de indemnizarlo. Tuvo muy poca vigencia la 24028, así que no lo vimos prosperar ese criterio, pero lo decía Lorenzetti expresamente. Este es el antecedente inmediato a nuestra ley vigente. Anótenlo para los Sí. Es un librito que está agotado, pero está muy bueno. Era Veloz Ferrer. Para él, la deuda laboral es una deuda de valor. Entonces, como es una deuda de valor, queda fuera la 23928, que se refiere a la deuda de dinero, y permite una actualización. Que en realidad no es una actualización, sino una determinación al momento del pago, por lo más próximo al momento del pago. El tercer párrafo trae una tasa de interés legal, la tasa activa, pero a partir de la mora, ¿sí? No desde el hecho. Esta tasa no rige del hecho. En las comisiones médicas, lógicamente, después de que pasan los días que le dan para pagar, y acá con la sentencia, después de la sentencia no cumplida, ahí hay una tasa. Pero ¿qué pasa con los periodos anteriores? Que es lo que preguntaba Gastón. No hay una tasa legal. Si no hay una tasa legal, ¿qué aplicamos? Para mí hay que aplicar la tasa pasiva digital, que es la doctrina de la Corte. ¿Sí? Hay un pequeño periodo con el DNU, por el 54. Sí, sobre todo cuando hablamos de los pisos y de la suma fija. ¿Sí? Pues el otro ya dijimos, o el 12 tiene adentro ya una tasa de interés, entonces si es una tasa de interés hay que ver si se capitaliza o no, pero no se le aplica otra. No el resultado de la fórmula, pero sí las sumas adicionales y los pisos, de alguna forma hay que actualizarlo. ¿Sí? Ahora les voy a decir la comisión médica en la superintendencia qué hace, porque las sumas fijas nunca las actualiza y los pisos sí. Bien. Para los casos anteriores a la ley nueva, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se ha hecho en realidad? La doctrina del INSE de la Corte le ha aplicado la tasa activa a partir de la vigencia de la 23928 de marzo de 2017. ¿Sí? Mejora bastante. Tasa pasiva hasta ahí, tasa activa para adelante. A ver, no es una doctrina legal de la Corte, pero la Corte por cuestiones formales lo convalidó. No se metió en el tema y está prosperando en algunos tribunales. La aplicación retroactiva del 6 y 9, yo tuve un caso que llegó a la Corte de Trota del Tribunal 2, pero quedó ahí. Creo que yo ni en el 2 tienen mayoría por ese tema. ¿Por qué? Porque el 669 dice que se aplica a todos los siniestros sin discriminar fecha de primera manifestación variante, al contrario de lo que decían todos los decretos anteriores. Entonces, si se aplica a todas las contingencias, los que están en trámite también. Eso por cuestiones formales la Corte no se quiso meter. Que dijo no, que le hago una copia en plena pandemia y era un documento digital. Pero bueno, quedó firme.
y la inconstitucionalidad del artículo 12 propiamente, para dar un resultado absurdo, y todo esto tiene un reflejo jurisprudencial. Vení, tenés silla acá si querés. ¿Por qué digo que tiene que haber intereses desde la fecha del hecho? Esto surge del Código Civil, de una articulación razonable del Código Civil y de la propia ley. La ley dice la indemnización se computa, se debe desde que se produce la primera manifestación invalidante. En el Código Civil todos los intereses se deben desde que cada perjuicio se produce. Entonces no puede haber, de acuerdo a estas normas, un periodo que quede sin cobertura de RT posterior a sin cobertura de seguro posterior a la primera manifestación invalidante. ¿Sí? Pues tenemos una tasa en el IBM, está bien, pero la suma fija, de nuevo, y los pisos, eso debería quedar con algún tipo de cobertura. El caso del INSE que les decía hoy, para aplicarlo a partir del 3 de marzo, no sé por qué el 3 de marzo, no tengo claro. 3 de marzo, sí, porque la ley, Luego del octavo día, se publicó el 25 de febrero, luego del octavo día. Pues la 298 lo rigió después también. En las comisiones médicas no lo aplicaban hasta que no rigió la resolución. Ok. En cuanto a los pisos, la Corte, en estos casos, Bruno y Rodríguez le aplicó la tasa pasiva digital, ¿sí? Desde la fecha del hecho. Ahora, ¿cómo comparamos el piso? La superintendencia los aplica con tasa activa. Yo acá tengo algunos titulares que no los puedo pasar a Filmina. Y si ustedes miran cuando van a hacer un acuerdo, y les llega la liquidación esta, y comparan el piso, van a ver que no es ni el piso vigente al momento del hecho, ni el piso de ahora, ni el piso con RIPTE. Es el piso con tasa activa Banco Nación. No hay norma que avale esto. Es una práctica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Pero está bueno saberlo porque venimos de revisión acá y encontramos que acá, con suerte, vení, Tere. No, me consigo una. Pero acá hay. Acá. Ya estamos terminando, Diego. Vení. Es curioso, ¿no? Tasa activa Banco Nación para actualizar los pisos. Entonces, ¿hasta qué momento lo corren en la comisión médica? Hasta el momento de decir acepto o no acepto. Acepto la liquidación, comparan el artículo 12, así calculado, lo que da la indemnización, y el piso a ese momento. ¿Sí? Lo que no podemos hacer es dejar el piso congelado acá y compararlo con un criterio de actualización hasta acá. Si vamos a comparar, comparamos este también con un criterio de actualización hasta acá. Y este es el momento de comparar. ¿Sí? Acá, si fuera judicial, tasa pasiva digital, doctrina Bruno. Si es en la comisión médica, tasa activa Banco Nación. Cualquiera que agarre la cuenta, fíjese, agarrá y viene así. ¿Sí? Y además, hay algunas consideraciones jurídicas que uno podría hacer en torno a las demandas de revisión que hacemos cuando venimos acá. ¿Cuánto se puede discutir o no? Para otra clase, ¿no? Pero si esto no lo discutimos, y esto llega firme para la demandada, es difícil después bajarse de ahí. Porque la cosa jugada no juega solo contra el trabajador porque aceptó un caso. La ley 27348 dice muy claro que las resoluciones que no sean objeto de recurso por cualquiera de las partes les hace cosa juzgada. Entonces, si la ART no cuestionó que le aplicaron acá en todo este periodo, no me van a creer lo de fiscalía, pero es así. La tasa activa, después viene y contesta la demanda, no, pero esta tasa es inconstitucional. Ahí no plantearon nada. Como si el trabajador aceptaba, estaba bien, pero si no acepta y se queja de la incapacidad, está mal. Vamos a discutir todo de nuevo. A mí me hace ruido por el carácter de revisión que tiene la fase de acceso a la justicia hoy. Alguna cosa de lo que pasó en la comisión médica tiene que quedar firme. Si no vamos a discutir todo de nuevo. Todo lo que no se discutió ahí tiene que quedar firme. ¿Por qué digo esto? Si viene con el piso, con tasa activa, Banco Nación firme, igual no sé si se puede volver para atrás. Si no es una reforma imperius, eso. Si no está limitado el poder de revisión del tribunal. No va a andar igual. No quiero argumentar, no es la ley de argumentar.
Entonces, cuando se aplica una tasa de interés acá, porque se interpreta que esto en realidad no es tasa de interés, sino un criterio de ajuste de una deuda de valor, lo que se aplica es una tasa pura, al 6% de acuerdo a la doctrina de la Corte. ¿Sí? No cambia mucho, demasiado la ecuación. Pero esto, por ejemplo, lo aplica, creo que el Tribunal 2 nada más, ¿no? La Plata, ¿o alguien más? ¿El 5 también? No, El 2 y una minoría. Okay. ¿Y ustedes aplican, por ejemplo, en el 5 algo más? No. ¿Viste? Estás activa, de determinación y una de firmes capitalización. Ok. No hay ni tasa de interés ni capitalización por el periodo prejudicial, digamos. La inconstitucionalidad para los casos viejos que están en trámite se puede basar en esta doctrina más favorable de la Corte de Nación que la de provincia. Provincia se mandó a hacer un voto muy extraño, Hogan, donde aplicó el 67% del salario cuando no está contrastado con ningún tope. O sea, porque sí, declaró la inconstitucionalidad del 12 y tomó el 67% por la analogía con Bisotti. Está mal eso. Sí. Yo creo que lo van a corregir, porque eso se tendrá que aplicar si el salario que tomamos está muy por arriba de un salario promedio, pero si no está por arriba de 3 veces el mínimo, no debería por qué aplicarse ningún tipo de tope. No hay tope, no tiene lógica. De hecho, en el sistema de riesgo no hay tope, lo dijo la Corte en Ascua. Esto es una indemnización intocable, acá no rige la doctrina de Bisotti. Pero le aplicó un tope. Igual mejora un poco la cosa, cuando está muy corrido la fecha de pago de la fecha de la primera manifestación invalidante, hubo que transitar un largo camino hasta acá. Esto lo trajeron los abogados que hacen la difonía. Vos también te pasaba esto, ¿no? Pero estos son de Mar del Plata. Y la cosa es que el criterio quedó para cualquier caso. Y en la Corte de Nación se convalidó, remisión al dictamen fiscal, en caso Castillo, donde no hace mucho, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12. Y se ordenó tomar un salario vigente en ese caso al momento del alta. ¿Sí? No acá, sino que sabe, 2 años más para adelante, por acá. El RIPTE, ¿sobre qué aplica? Eso está ya totalmente resuelto sobre los pisos y las sumas fijas. El artículo 3 de la 26773, yo he visto varias sentencias que omiten calcularlo sobre todos los rubros. Sí. Antes que siga, por lo que dijiste de Bisotti, no digo que tiene más razonabilidad a mi criterio, esto de cuando se extiende la primera manifestación invalidante al momento de determinación de la incapacidad, que pasa con las patologías que ingresan muchas veces, después pasan 6 años, el trabajador está en tratamiento, tiene mucho más lógica, o tenía mucho más lógica, lo que dijo la Corte de Nación de determinar la ley, esto con respecto a la aplicación de la ley. Ah, claro. ¿Cuál era el fallo? Era Castillo, pero era similar. No, Castillo no. Bueno, se me fue. Que se aplique la ley vigente a la fecha de determinación de la incapacidad. Claro. Calderón, pero no, Calderón. pero no lo dijo Calderón. así. No lo dijo, esa es la interpretación que da. Esa es la interpretación que se le Pero quiere digo, antes de forzar esa interpretación que hizo la Corte, llevando Sí. Bisotti a un terreno donde no aplicaría, digo, tiene más lógica decir aplicamos la ley vigente al momento cuando se le determinó efectivamente la incapacidad, porque ingresó a recibir tratamiento hace 10 años, al caso. Sí, el caso Calderón era así. Acá tenemos el alta médica. Quizá pasaron 2 años. Lo que se dijo en ese caso es que había que resolverlo, no resolvió. Si el argumento del actor que era aplíqueme el régimen vigente al momento de que yo puedo reclamar, y no el régimen vigente quizás acá, que es un momento en el cual yo no puedo reclamar, no tengo la acción expedita por la ley, para la determinación de la incapacidad laboral permanente después del alta, y que le estaba haciendo una vigencia ultraactiva, una norma ya derogada, proyectándola después del alta. Era razonable dar ese debate, pero no lo resolvió expresamente en ningún sentido, y es verdad. Sí. Quedó ahí, porque ahora, con la 27348 más o menos, las cosas se acomodó. ¿Sabés si se publicó el último actualización? No. Todavía no. Bueno, el RIPTE se actualiza en marzo y en septiembre de todos los años. Este año, este semestre, no sé si está actualizado todavía. Estaba la resolución. Los pisos, ¿no? El ritmo. 15, la última, no Los sé. pisos por RIPTE. Sí. Los pisos de la ley, los pisos quedan
180.000 pesos en el año 2009, siempre la misma suma. No tiene el piso, es totalmente arbitrario. Era un tope que se convirtió en piso, ya está. Listo. Algún día habría que dar el debate acerca de cómo se construye el piso y a quién beneficia el piso, hacer un análisis de género con el piso, de impacto de género, porque son generalmente las mujeres a las que va a afectar eso de los servicios y estratos sociales más bajos. Habría que ver si el piso no puede tener una función de nivelación en serio. Yo creo que el piso, por ejemplo, podríamos calcularlo de otra manera. Esto es un excede de la charla de hoy, ¿no? Pero podemos sacar un salario promedio para igualar a mujeres y hombres, una edad promedio y una incapacidad promedio para sacar un valor por piso y multiplicarlo por 100. Y ahí el piso quedaría más o menos nivelado. Esto es caprichoso. Hoy el piso, ¿en cuánto está? Cerca de 10 millones de pesos, más el 20%, 12 millones de pesos. A veces son por notas, a veces por resoluciones, pero cuando no hay nada se puede atravesar por RIP, pero con ustedes. Antes lo hacíamos así. El piso. Bien. Ya lo dijimos esto. ¿Cómo actualiza la corte? ¿Me estoy yendo para atrás? Sí. ¿Cómo se aplica el 20%? Yo decía que vi varias sentencias que por aclaratoria lo subsanamos, que se olvidaban de aplicar el 20% a la suma adicional del artículo 11 también. Que en algún momento hubo una duda interpretativa sobre eso, pero después el 472 la aclaró, la despejó por completo. El 472 dijo que se aplica sobre la suma del resultado de la fórmula más las compensaciones adicionales del artículo 11. Sin embargo, a veces pasa, se olvidan. Con una simple aclaratoria eso se puede resolver. Yo no sé si quieren avanzar con esto, de cómo hacemos las cuentas, o es demasiado primario para nosotros. Para mí está muy fácil, no voy a hacer cuentas ahora. Vamos a hacer un poco de historia de por qué el 53 es el coeficiente, de eso obedece a... No era 53, era 43 mensualidades. Eso se va a 1000 y pico, y venía 1000 y pico de salarios diarios, de una mejora en los 96-88 que eran 1000 salarios diarios. Y después se mejoró, no sé si... Era que se estimaba lo que afectaba a la incapacidad a un trabajador, 1000 jornales. 1000 jornadas. Eso viene de 1915. Multiplicar 40 por 12 meses al año era un poco mejorador, y no sé... Hoy andan 1600 jornales. Parece que se... ¿Cómo se actualiza eso? Creo que en el 1278. En 278. En el año 2000. El decreto del año. En el año 2000 pasó de ser 43 a 53. ¿Sí? 1600 jornales. 1600. Y pico, la ficción con la que caminamos hoy. 1600 jornales. Más o menos. ¿Ese es un valor vida? Es lo que la ley toma como que la afectación que le causa en días un accidente o una enfermedad a un trabajador. Todas las mentiras que... El 65 parecía tener una explicación a la edad jubilatoria, que en todo caso habría que moverlo, ya no es obligatorio. También hay una pérdida de chance, bastante clara, expresada en ese 65 barra, porque a veces decimos la ley de riesgo no indemniza pérdida de chance. No sé, si me pongo en lugar de otra parte, ahí hay algo. De la misma manera que la aplica la fórmula Méndez, la reparación integral 75 barra edad. Pero bueno, creo que esto no me... Si tienen alguna duda, hacemos las cuentas. Las únicas aclaraciones que yo siempre hago es, cuando es mayor a 66, no hacer por el porcentaje de incapacidad. Es un error común, que uno puede incurrir en laboral en el trabajo, pero no hacemos por 89, por 93, hacemos por 100. 67 es por 100%. ¿Sí? Sobre la gran invalidez, la suma adicional, no voy a lo conceptual porque no estamos en eso hoy. Si no se actualizó todavía, están 86.000 pesos por mes de por vida. Yo nunca vi que esto se pida en un pago único. Normalmente queda de por vida, a veces quedan ligados los expedientes de por vida a una persona, a veces dicen páguenlo por afuera y arreglense, venga, si hay algún incidente. Pero hay expedientes que estamos de por vida controlando esto.
el fallecimiento es lo mismo. Bueno, todo esto siempre y cuando no sea en itinere, ¿no? Porque para el itinere el 20% adicional, según la Corte de Provincia y Nación, no aplica, ¿sí? Controversial, pero no aplica. Esta es una brecha de conflictividad que quedó, que todavía no está del todo resuelta, de cómo se aplica, cómo se calcula la indemnización cuando está situada entre 50 y 65%. Porque este texto no se modificó. El 14.2b de la Ley de Riesgo de Trabajo no está modificado. Y como ustedes ven, no tiene una forma de cálculo. El 14.2b dice: el que está en este rango tiene derecho a una renta vitalicia. La renta periódica, que en realidad todas las rentas, como terminó la ley, eran vitalicias, lo dice el artículo 18. Lo dice acá. Entonces, lo que se discutió fue lo siguiente: cuando yo desactivo el modo de pago en forma de renta, ¿cómo lo calculo? Muchos jueces, para analogía, dijeron, bueno, ante ese vacío me voy al 14.2a y le doy esa misma indemnización. En realidad, la Corte después dijo, más adelante, acá hay tres opciones ante esta variable. Una es esta, ir al 14.2a como opción. La segunda es un cálculo actuarial, que de hecho estaba regulado así. Estaba regulado así por resoluciones específicas de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Porque no era caprichoso ni arbitrario el monto que la ART tenía que depositar en una empresa de seguro de retiro. Ese monto se calculaba con unas resoluciones, y entonces cuando uno pedía, nosotros pedíamos, bueno, eso que va a depositar ahí, eso mismo, démelo a mí. Y eso tiene dos resoluciones. Una tenía un tope que no era muy importante, porque antes de 1694 era 180.000 pesos, se resolvía así. Cuando se liberó el tope, se disparó. Y ahí empezó el sistema a tener esta incoherencia de que este rango de incapacidad da mucho más que una vida, que una incapacidad absoluta, porque se liberó el tope. Y lo que esto dice, esa persona tiene derecho a una suma que le alcance para una renta de vitalicia. Si la calculas a valor presente, te da muchísimo más. ¿Cómo calcularla? Bueno, el primer criterio de hacer la analogía con el 14.2a, la Corte lo desactivó. En el caso Manrique Obregón, primero acá, todo este debate es re platense. Primero que voy a decir, porque no hay en toda la provincia otro caso que no sea acá. De estas charlas de acá, abogados lo han planteado, y llegó Manrique Obregón, De la Cuadra, Paz, Ochoa, Gallano, todos estos casos son de acá. Todos contra el fisco. No sé si son todos contra el fisco, ¿sí? No sé, digo yo. Por lo No. que decís. No, Gallano es mío, contra la provincia de RT. Ochoa no me acuerdo. Esto fue evolucionando. Nosotros planteábamos que tenía que ser un cálculo actuarial, como decía la superintendencia. La Corte nunca lo entendió. La Corte no sabe cómo hacer la cuenta. Esa es la verdad. Totalmente. Y dice, háganlo ustedes como dice ahí. Sí. Venían al tribunal y ¿cómo hago? ¿Cómo haces ese cálculo actual? Es un chino. Tenés que realmente sortear un perito actuario. No estoy de acuerdo. Para que te Es haga un ese cálculo actuarial, es una fórmula de valor actual. Sí, seguimos, es la fórmula de valor actual. No, pero No es un el de la resolución del 3.000 no sé cuánto de la superintendencia es bastante complejo. Lo ya, bueno, ya vamos bajando, de un chino bastante complejo. no, bastante complejo. Yo no las sé. Yo pagué Sí, un que la actuario y sabes. la única vez que le hice calcular. De hecho, los actuarios son los que la calculaban y decían cuánto tenía que depositar la empresa de seguro en una empresa de seguro de retiro. Todo esto es un poco historia y arqueología de la ley de riesgos, porque ¿por qué está el artículo 11 en la ley de riesgo de trabajo? Para tratar de subsanar esta forma de pago. Entonces, ante la crítica de que todo el pago era periódico, se puso una suma única adicional en el artículo 11. ¿Y cómo funcionaba esa suma única? Cuando vos firmabas la elección de la empresa de seguro de retiro, te mandaban a la cuenta los 50.000 pesos. Como para que te quede más o menos tranquilo, no empieces a hacer como el caso del piloto de Ricardo Cornaglia, que de un día para el otro de $8.000 a 200 pesos por mes cobraba la ayuda. Fue exactamente así, 256 pesos por mes. Te daban una suma adicional. Pensaron que con eso iban a salvar la objeción que le hizo Milones, pero después vino Suárez Guimbal y dijo, no importa. Igual le tenés que pagar todo junto. Y la suma quedó. La única forma de explicar la suma adicional del artículo 11. No sé por qué me fui a eso. Entonces, los tres criterios eran estos. El cálculo actuarial o
el de la multiplicación directa, que ese es más fácil, y el que da mejores resultados, y ese que los jueces realmente hicieron prosperar, porque eso lo entienden todos. Si como es la multiplicación directa, el artículo 14.2b me dice, yo tengo que tener un salario igual al que tenía por el porcentaje de incapacidad hasta que me muera, o hasta la edad jubilatoria. Algunos interpretan la edad jubilatoria. Para mí son vitalicios, porque lo decía el artículo 18, todas las rentas de esta ley son de por vida. Porque además lo decía las resoluciones aclaratorias, que decía que había que usar la tabla GAM 71 de expectativa de vida. No importa. Lo ponemos hasta los 65, hasta los 70 o hasta los 75, como quieran, porque también en el 3, por ejemplo, hace poco, en el caso Gallano dijo hasta los 70 porque es la nueva edad jubilatoria. ¿Qué hago hasta los 70? Si cobraba, por ejemplo, 100.000 pesos por mes, tenía 50 en capacidad, 51, serían 51.000 pesos por mes, ¿sí? El 51% de ese sueldo. Y eso lo proyecto por 13 sueldos por año, incluido el aguinaldo, por la cantidad de años que queden hasta el momento de jubilarse, o hasta el momento de la esperanza de vida. Siempre va a dar más que un cálculo actuarial. Y este es el criterio de máxima en una reparación integral, lo de máxima, que pueden llegar a lograr. O sea, bien manejado esto, tienen dentro de la sistémica una reparación similar, por lo menos del daño material, a una reparación integral. Ahora se complica un poco, porque esto era muy claro así, con la ley anterior, con el decreto 472, ahora hay que hacerse cargo de la inconstitucionalidad de este decreto, ¿sí? Porque el decreto ahora dice que cuando la incapacidad quedó en esos rangos de 50 a 65, hay que aplicar el 14.2. Para mí le aplica la misma crítica que la Corte hizo en Manrique Obregón. Usted está confundiendo modo de pago con modo de cálculo. Y un decreto no puede modificar la ley. El modo de cálculo es el que está en la ley, lo dijo Manrique Obregón, no sé cómo va a decir ahora una cosa distinta. Nosotros tenemos un caso en que está en el 5, está para sentencia, la Corte dijo baje y resuélvalo. Tiene razón, pero no lo resolvió, pateó la pelota para adelante. Sí, tuvo varios años en la Corte, por inconstitucionalidad de esto. Como el tribunal no declaró la inconstitucionalidad, dijo baje y trate la inconstitucionalidad, a ver si es o no, y después va a volver a subir. Pero bueno, lo cierto es que la crítica que hizo Manrique Obregón es totalmente aplicable a esto. ¿Se entiende cuál es la crítica? Que la modificación de un modo de pago no tiene que mezclarse con un modo de cálculo, y si no terminas perjudicando al trabajador. Hasta acá, ley de riesgo, cálculos, frío, yo no tengo mucho más para mí. Si quieren paso a ver algunas cuestiones de incapacidad que incide en esto, o ampliamos acá si hay más dudas sobre esto. Díganme ustedes. Lo del IBM ya lo hablaste. Sí. Llegué tarde, te lastimaré para el único que vino. Sí. Así que no podemos retirar. No, sobre el IBM, repasando lo que dijimos. ¿Está grabado? ¿Qué? ¿Está grabado? Se está grabando. Que o se interpreta que es una deuda de valor, y entonces va con una tasa pura, o si no se interpreta que es una deuda de valor, y esto realmente en este periodo son intereses, entonces hay que capitalizarlo desde la fecha del hecho hasta la fecha de la sentencia. Y lo que no se puede hacer es no hacer ninguna de las dos cosas. Y que argumente, no era la idea de argumentar, pero que para mí es una deuda de valor que tiene que aplicarse en una tasa pura. Pero esto solamente prospera en un tribunal. Que yo sepa, la Corte El primer párrafo, cuestionó. el primer párrafo, cómo se hace el ajuste mensual, mes a mes, todo eso Sí, también. sí. Ah, genial, qué bien. Llegaste tarde. Te felicito. A ver, ¿dónde estamos? No, me estoy perdiendo. ¿Quieren que avancemos con la incapacidad? Porque hay dos o tres cuestiones que podemos cambiar sustancialmente los resultados indemnizatorios. ¿O quieren que terminemos acá y dejemos una reunión por eso lo hicimos mes a mes? Muy bien. Bien, qué bueno. Bueno, dos o tres cositas de incapacidad. Porque realmente acá se gana un juicio mucho más que discutiendo el IBM, discutiendo la incapacidad. Lo que más me interesa decir es que la doctrina de Seba y Ledesma, los casos que dice que no se puede salir del baremo, hay que interpretarla en el contexto en que se dieron, y no en otro tipo de casos. ¿Qué quiero decir? Seba y Ledesma, la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, decía, a mí no me constriñe ni me obliga a ningún fallo, ningún baremo, yo hago lo que quiero, los baremos son indicativos, y yo le pongo la incapacidad que quiero. La Corte dijo, no, mire, está el artículo 9 de la 26773 que dice que es obligatorio el baremo,
Entonces usted si se va a alejar tiene que decir algo, si no, quedó ahí. Eso es EVA y LEDESMA, nada más. No hay que salirse de ahí. ¿Qué pasa en los casos en que la secuela no está prevista en el baremo? O en el caso que alguien argumente que la secuela prevista en el baremo es irrazonable. Porque el baremo no es más que una norma jurídica. Una norma jurídica puede tener omisiones, puede tener irrazonabilidades. Y que usted pongan arriba de la mesa 10 baremos más que parecen incapacidad que te da 2, te dan 20. ¿No? Entonces, ustedes van a someter a un control de constitucionalidad. Eso no pasó en SEBA y LEDESMA. Si usted lo plantea, debería abrirse una resolución distinta. Pues a favor o en contra, pero no queda alcanzado por esa opinión. Eso es lo que me interesa destacar, porque pareciera como un mito de que ya la Corte dijo que de ahí no te puedes salir. No te puedes salir si no fundamentás, si no argumentás. Hay infinidad de secuelas que no están previstas en el baremo. Yo siempre hablo de la misma, mis amigos se lo cansados. Siempre hablo de la osteomielitis postraumática, y es gravísima la osteomielitis. La osteomielitis es una complicación realmente que impide la consolidación de la fractura, muy ligada a una complicación postquirúrgica por la instalación de material quirúrgico o fracturas expuestas, que es gravísimo, como un cáncer de hueso prácticamente. Tiene distintos estadios la osteomielitis. Para que se den una idea, yo tengo ahora un caso de osteomielitis. Digo, antes de mandarlo a evaluar la incapacidad, le abrí expediente para jubilarlo. Lo jubilaron por osteomielitis. Aplicando el baremo previsional le dieron 70 puntos por osteomielitis solamente. Ahora lo voy a llevar a determinar incapacidad. La osteomielitis no está en el baremo. Se la agarró como una consecuencia quirúrgica de una fractura. Me van a evaluar solo la fractura. 15 puntos de incapacidad, 20, lo que sea. Obviamente, no lo voy a aceptar y voy a tener que ir a plantear que hay una secuela no prevista, ¿no? Tenemos el artículo 1 de la 24.557 que dice el objetivo de esta ley es reparar los daños. No podemos tener una consecuencia prevista si tenés un daño, ¿sí? Y esto se aplica a un montón de situaciones. Por ejemplo, todas las secuencias de COVID, no hay nada previsto, eso es nuevo. Las deficiencias respiratorias que deja el COVID, mucoesqueléticas y demás, eso va a haber que ir haciendo camino al andar, porque no hay nada, pero hay un daño y hay que indemnizarlo. Las comisiones médicas no dan nada. No dan nada por COVID, ni por más que se constate una obstrucción respiratoria. Digamos, ni siquiera en los casos en que podrían tener una salida dentro del baremo. Y a ver qué más. Además son genéricos, y como ponías el ejemplo el otro día del pianista que perdió un dedo, no es que hoy en día con la pérdida de una falange es menos incapacidad que un daño estético a la cara. Hay irracionalidades. Esto es lo último que quería decir y quedamos realmente en mesa redonda, como me están hablando solo. 3 supuestos donde se aplica la fórmula de la capacidad restante. 3 supuestos según la ley, el baremo lo explica al final, esto, el 659. Cuando hay una preexistencia determinada un examen ocupacional, no hay ninguna duda. Cuando hay siniestro sucesivo, no hay ninguna duda. Un siniestro hace un año, otro ahora. Y que puede generar una duda es el gran siniestrado, porque no hay un concepto legal de gran siniestrado. No es gran inválido, ¿no? No tiene nada que ver con gran inválido. El gran siniestrado es que afecta más de un órgano, más de una función. Un pie, una mano, la cara, el tórax, eso es un gran siniestrado para la ley. Como no hay un concepto de gran siniestrado, aplicar la capacidad restante al gran siniestrado depende del concepto que construye cada tribunal en su sentencia o de cómo lo interpreta. Puede decir, esto para mí no es gran siniestrado, porque está afectando el mismo brazo, la misma articulación, o articulaciones próximas al mismo miembro inferior, ¿sí? Y así, por ejemplo, lo dice el baremo previsional. Cuando se hayan afectado distintos aparatos, recién ahí va a ser un gran siniestrado en los conceptos para la aplicación de la capacidad restante, ¿sí? Y la última, y la más controversial quizá, es si podemos usar la incapacidad restante, la previa, la preexistente, para determinar una incapacidad mayor y unas indemnizaciones superiores, ¿sí? Acá les doy un ejemplo. La cosa está regulada en el artículo 14 del decreto 491/97. Ese decreto habla de 2 cuestiones. Dice, la incapacidad es la incremental y la integral. El principio general es que la última RT, en siniestro sucesivo, solamente responde a la última incapacidad. La incremental se llama. Salvo, dice el decreto, que por aplicación de la incremental, es decir, la que tenía antes más la de ahora, cambie el modo de pago.
¿Y cuándo cambiaba el modo de pago después de los 50 puntos de incapacidad? No rige más el modo de pago distinto, pero una interpretación evolutiva de esa norma tendría que llevar a decir, bueno, entonces apliquémoslo cuando estás a más de 50 o a más de 66 por la suma anterior, ¿sí? Esto que yo les digo que parece descabellado ya estaba en 1916 en el decreto reglamentario, que decía una incapacidad parcial puede transformarse total si se suma una posterior. Otro ejemplo paradigmático es el del tuerto, ¿no? El que entra en monóculo a trabajar, tiene 42% menos de incapacidad, pierde la visión del otro ojo. ¿Qué le vamos a indemnizar? 42 menos el restante nos da 20 y pico o el 100%, pues quedó ciego. Ese 100% lo dice el baremo. Digo yo, en ese caso lo dice el baremo. O sea que ese principio está ya reconocido incluso el baremo. Yo tengo un caso ahora, es este, que le dieron 72%, considerando un 65% que me dieron la comisión médica y un 7% que tenía antes. ¿Cómo le indemnizó la comisión médica? Le pagó el 93%. O sea, el 100% le pagó. Y le descontó 7 puntos que tenía de antes a valor actual. Este es el criterio hoy de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahora tengo otro, pero voy a poner a prueba este criterio, que es el otro extremo. El trabajador tiene 65 de antes, y a mí me dieron 1,60. Le estoy pidiendo, bueno, 65 más 1,60 es 66, me va a tener que pagar la total, menos los 65 más la suma adicional por incapacidad. Bueno, que resulta. Yo pensé que no iba a funcionar, pero acá funcionó. Ya la tengo. Y le dieron así el 100% descontada a valor actual, la indemnización anterior por aplicación del decreto 491 del 97. Bueno, yo no tengo más. Ese decreto va para cualquier cosa, pues no se entiende. No se entiende, es difícil. Es difícil. Pero hay una lógica en el sistema. Hay una lógica. El sistema dice, bueno, los que son de una gran incapacidad tienen unas prestaciones distintas, más agravadas, ¿no? Si tenés la capacidad absoluta, si tenés más de 50. De la otra manera, una persona puede tener 3 veces 30, llegar a 90 y nunca haber percibido esa suma adicional que está previsto en el sistema que en algún momento reciba. Para lo previsional es lo mismo. Y acá hay que usar criterios homogéneos con el sistema previsional. El sistema previsional vos más distintas patologías y hasta llegar a 66, no tiene que ser toda de una. Esto es lo mismo. ¿Sí? Yo, mi presentación la doy por terminada. Perfecto. ¿O alguna referencia o alguna cosa que nos olvidamos del tratador? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer la corta, terminamos acá. ¿En serio? ¿Nada? ¿Ninguna duda? La figura de la cuantificación del baremo, cuando hablamos, nosotros planteamos el tema del miembro hábil, sí. El 5% si sea múltiplo o si era lineal ese 5% por el 5% por miembro hábil. Y en el Tribunal 2 tuvieron la razón, nosotros de la impugnación, creo que tiene Gualdoni, lo hacía con múltiplo. Si era porcentual, o se sumaba directo el 5%. Y salió una interpretación que es el 5% lineal. Nosotros hicimos extensivo también a los jugadores de fútbol. Bueno, nada, la pierna hábil. Bueno, y también salió. Para mí, no sé. Pero nosotros lo hacíamos con la interpretación de la ley, por ejemplo, el factor de combinación. Que se ahí suma. sí fue explícitamente, claro. Y el miembro hábil no decía que era múltiplo, no se interpretaba de esa manera, lo dice explícitamente, y bueno, es un 5% que se adiciona al miembro hábil. Y si yo me amputo la última uña de mi dedo hábil y me dan 3 puntos, ¿vuelvo a 5 derecho? Así un poco horrible. Bueno, porque esto mismo me decían cuando yo argumentaba, la edad va directa. Pero ahí podés zafar, porque la edad dice de 0 a 2. Entonces vos podés poner 0 como tanto directo para morigerar esa situación. El de la edad pasa lo mismo. La comisión médica lo aplica directo. Siempre. Siempre. Es una interpretación del cuadrito que tiene el baremo, una interpretación pro víctimas, así que
La asesoría pericial de La Plata, cuando tenía la cabeza, la aplica directo. Lo de la edad está claro en el decreto original. Lo dice. Lo que pasa es que no, lo que uno busca por internet, Sí. si vos lo buscás, si vos agarrás las impresiones viejas del decreto, está clarito. Se suma 1 más 2. Sí, y después te ponen abajo, en el cuadro tipo Excel liberado Sí. abajo, que se suma la edad. Y además tiene una lógica también, porque más allá de que las normas... Es muy están bajito el porcentaje. Y sí, es el módulo que utiliza un sistema rígido como un baremo, que mete en el medio hombres, mujeres, chicos, grandes, y corrige, y un 1% o un 2% no cambia. O sea, claro, y está corrigiendo de alguna manera, incluso es, Sí. no sé si hoy hablaste del decreto reglamentario, por ejemplo, no puede ser que en 1915 el decreto reglamentario de la 96-88, cuando una mujer estaba incapacitada en un 42%, la consideraba total, y igualándola de un hombre 65%, 1915. Y hoy en día le dan lo mismo a un hombre y a una mujer. Digo, todas esas cosas tienen su razón de ser. Sí. Y lo de la edad, digo, por un lado, la razón de ser justifica que se sume. Y por otro lado, si uno va a la norma, a la fuente, porque claro, hicieron trampa con la publicación en Infolex del decreto 49 o 14, sí, 49 del 2014, que no lo subieron escaneado total. Dejaron el escaneado, copiaron el anterior, Sí. las nuevas enfermedades, las agregadas las pusieron como en texto, no está entero, y encima no respeta el cuadrito ese que yo te digo. Sí, sí. Bueno, pero No, ¿quién va a ir a no, buscar no, el no, decreto? Y si uno se toma el atrevimiento de acompañarlo en una demanda, se toma por ahí ofensivo. Pero digo, la verdad que Sí, no saca los que no hay tribunales, discusión. alguno que lo aplique directo. Sí, en 3, en el 3, y Nosotros Federico El Escobar cinco también. Y Daniel. 2 de 3. 2 de 5. y además la RT, o sea, la comisión médica te lo suma, digo. Sí, pero por eso yo digo, ¿hasta dónde esto de si ya viene firme? Y vos no cuestionaste cuando te lo sumaron directo ahí. Vos no pediste una aclaratoria dentro de 3 días. Si ya viene firme, ¿por qué ahora abrimos el fuego con todo? Esto tiene que ser simple y tramitar rápido. Pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? ¿Alguna otra? La fiscalía no dice nada. Se lo escriben todo, lo de fiscalía, quédate tranquilo. Sí, bueno, no, bola, para eso esto está perfecto, y esto es todo inconstitucional, está todo solapado, es inconstitucional, y no se te ocurra ponerle 6% acá. No, tres casos. Yo quería aportar, digamos, Sí. que me ha pasado en vigencias, digamos, de trabajadores, cuando entró en vigencia la nueva ley, aún actualizado con RIPTE daba por debajo del piso. ¿Sí? Por así decirlo, el piso estaba el punto en 10.000 pesos y la actualización por RIPTE te daba 8.000, por ejemplo. Entonces, ¿cómo que la RT muchas veces agarra, obviamente uno no dice nada, toma el piso y le aplica la tasa activa. Ahí tenés una diferencia, porque vos directamente ellos agarran y no aplican. ¿Pero qué piso me hablas? El piso de ¿El resultado de la fórmula te da o por el debajo piso? del ¿sí? Pero Por eso si vos el piso lo tomás anticipé. histórico, sí. Pero si vos ponés intereses, No. no entiendo el punto. Vos hacías, digamos, hacés la cuenta, después de aplicar la tasa activa. Pero antes de aplicarle la tasa activa, la actualización por RIPTE te da por debajo de lo que es el. Entonces, llevas al piso y a eso le aplicás la tasa activa. Eso suelen hacer. Y obviamente te da más. No, ¿seguís? No entiendo tampoco. Vos tenés la actualización. El promedio te da menos que el piso y entonces después con la tasa activa le aplican al piso y no al promedio. Claro. promedio. Exacto. Y no toman, digamos, la incapacidad por la cuenta, sino que hacen toda la cuenta actual directamente. Y aún te da más así. Claro, a mí me ha pasado de que aplican, como da menos, según RIPTE, aplican la incapacidad sobre el piso. Y ahí aplican los intereses. ¿Qué es lo que da menos según RIPTE? No te entiendo. Es decir, está la primera ¿El ingreso? variante, ¿El ingreso hace o una la- cuenta de los 12 meses, Sí. de esos 12 meses te da el monto que es de la. Acá me hasta acá da da el un monto. piso con RIPTE.
Sí. Claro. Sí. Pero si Eso uno es va a el los... piso. No, pero esto nunca es el resultado que hay que ver el final. Todo, Bien, claro. pero ese No, 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 resultado pero ¿qué te da pasa? por debajo del piso si vos lo dividís. Claro, el piso de Por eso de yo te ley dice que anticipé cada, de- sale un decreto como todos los años y vas a la fecha del accidente, el piso de la fecha del accidente es más que haciendo la cuenta, entonces aplica el porcentaje de incapacidad sobre el piso que se decretó en ese momento, Sí, más la tasa activa, y no se usa ese cálculo. Y sí, está bien. Sí, si el piso da más, pero el Claro. piso, la discusión es si el piso lo actualizamos. ¿Cuándo sacamos esa foto que da más? Esa es la discusión. Sacamos esto acá y lo comparamos con esto de acá, o los dos lo llevamos un valor de hoy y comparamos acá. Esta es la discusión. No, está bien, pero ¿puedo pasar por ahí para graficar? Vení, dale. por Sí, favor. dale. Claro, no, igual yo entiendo que de cuatro me hicieron esto. Vos el cálculo del piso lo haces al final, si estás por debajo o por encima. Porque por eso es un taller. Y esto lo hace, De cuatro me hicieron esto. vos digamos, te da 1.000.000, digamos, la cuenta, ¿no? Sí. ¿A cuál ¿Qué cuenta? ¿A qué fecha? ¿Cuándo? A la fecha de la liquidación, ¿sí? de hoy? A la fecha de liquidación de hoy, vos hiciste la cuenta con Sí. RIPTE más tasas. Sí. Ahora, vos dividís y el piso te da, si multiplicás la incapacidad, te da 700. Entonces tomás este. ¿Sí? Sí. ¿Pero para esto es el resultado de la fórmula o es un Sí. piso? El resultado de la fórmula. Ok, bien. Si vos tomás esta incapacidad, acá tenías el piso no sé, en 900. Tendría que ajustar bien Sí, los sí, números está para bien, que me dé. 900. Pero acá el punto de incapacidad te daba 70. ¿Sí? Si vos lo multiplicás te da 70.000, acá te da 100.000. ¿Este Ahora. es el piso? No, este no es el piso. Ah. Si vos comparás, el piso te va a dar más bajo. Ok. Ahora, cuando vos tenés un salario, por eso te dije, en 2017, cuando empezó con la nueva ley, vos tenías un salario que lo actualizabas aún por RIPTE y te daba 8.000 pesos, por ejemplo. ¿Sí? Si vos tenías un piso, 800.000. Lo que pasa es que no se compara Claro, el no se compara el salario. salario con el Claro. piso. No se Pero compara si el vos sacás salario. la incapacidad del 100, te da, no, vamos a ponerle que es 900. ¿Sí? Acá te da 9.000. ¿Sí? Vos ya acá lo actualizaste. Ahora, lo que está haciendo la RT, cuando vos vas por el piso, multiplicás directamente por la incapacidad. ¿Sí? Como se aplica. Ahora, la RT lo que está haciendo es, toma estos 9.000 y te aplica la tasa activa. Sí. Y ahí con la tasa activa te hace la fórmula. No. Bueno, no te da. Los pisos no son para sustituir el Bueno, IBM. eso es un planteo que te dije, lo no, estoy haciendo. No, Y haciendo esto, te da más alto. Bien, Sí, pero me está- imagino que sí, pero no es. A ver, el Bueno, piso- es más beneficioso, a eso quería llegar. Que no están aplicando como Pero está mal. debería ser, digamos. Vos- Está mal sí, está mal. aplicado, está mal O sea, aplicado. están mal. Está mal, sí. Hagan lo que quieran. Si me dan más, mejor. Bueno, pero está mal, pero no se puede aplicar. Está mal, pero no se puede aplicar. ¿Por qué no? Porque no es lo que dice la ley. Claro, o sea, si me dan un numerito, yo me llevo el numerito, me quieren dar más, bárbaro. Igual hay tribunales que no te lo homologan porque dan más, pero Pará. Gracias, pero lo que él dice, a mí me parece que es que está diciendo el IBM, lo integro con el piso. claro. Lo comparo. No, lo compara. No, el IBM no, el resultado de la fórmula que hay que comparar con Claro. el piso. Claro, Mirá, el resultado de la claro. fórmula te da un valor por punto de incapacidad. Y esto es un piso por punto de incapacidad. Usted siempre lo tiene que ver así. Está por 100. Igual no es buena técnica. Edu, perdóname que me meta, no es buena técnica sacar el punto de incapacidad, ¿eh? Porque te lleva a errores, porque cuando vos tenés más del 50 o menos del 50, te cambia el punto de Sí, incapacidad. Y no está en ningún lado el punto de incapacidad. Eso es una técnica que traen la gente del seguro, que aplica otra ley. Pero, sí, pero Pero hay que el punto, proporcionar. sí, pero el punto de incapacidad no se aplica a la ley. No, Hay que proporcionar. pero la ley esta, Acá hay gente de 4. la secretaria. Está dormida la secretaria. Claro, sí. Che, la gente de 4 es jodida. al final. Sí, sí, sí.
Uno toma la fecha de la acción. Dale, Mariela, saca tus dotes ahí y explica a ver cómo hace. Tiene el derecho de ser. Hacemos todo el cálculo. En la fecha del 2018 hacemos todo el cálculo, según IBM y demás. Te da menos que esto. Claro. Sí, Sin aplicar las tomás tasas esto. todavía. Te da menos, tomás esto. Toman esto. A esto, si te da menos, toman esto. A esto le multiplican el porcentaje de incapacidad. Y a ese resultado le aplican las tasas. Sí, porque lo están haciendo mal. Está bien. O sea, ese es el cálculo que Pero te da. no entiendo por qué decís sin aplicar la tasa. Nunca se puede aplicar la tasa. No. Directamente tomás las bases, antes de aplicar las tasas. Te hacen el punto. Te hacen el punto de incapacidad. Aplicás el RIT, Al PMI, a la primera manifestación invariante, cero interés. y a veces le quitan más todavía. Pero primero actualiza para comparar los dos actualizados. Ahí lo corta. Claro. No, pero si aplicás los dos Pero es actualizados, te coherente. dando más todavía. Es coherente, o no está mal. O comparar los dos al mismo momento, o comparar los dos al final. Sí. ¿Alguien entendió? Porque yo todavía no. Después lo hago en papel, porque fue malísimo la explicación, pero... Es la actualización, a ver, por lo que no sé si está bien lo que está diciendo, pero es la actualización corriste a la primera manifestación invalidante. Sí. Y eso lo comparas con el piso por el porcentaje de incapacidad. Si te da más, tomás el piso. Si te da menos, no. Claro. Ok. Y después le aplicás los intereses. y después le aplicás la tasa activa. Exacto, así es lo que dice la ley. No, pero. Pero No sé si es una ley. Claro. Porque la ley tiene que ver el día que vos haces la liquidación, ¿cuánto te da la tasa activa? No. La ley no dice eso. Decime dónde dice eso la ley y hago bailo arriba de la mesa. ¿Es el artículo 12? No, pero decime, no. Desde la primera manifestación invalidante hasta la fecha de la liquidación. Claro, no. Pero lo de los topes, la ley no No, dice que hay que no. actualizarlo, por eso porque se hizo la interpretación restrictiva de la ley. Porque nosotros Claro. habíamos interpretado que el RICTE era para actualizar la fórmula, y eso es lo que no quedó. Entonces, como es lógico no actualizar un piso que después de 3 años te va a quedar siempre retrasado, sacaron lo de la comisión médica que actualizan los pisos, pero eso la ley no lo dice. No, pero eso es otro tema lo que. Pero sucede. Lo que sucede es que hoy por hoy todas las cuentas están por encima del piso. No nos olvidemos lo que yo planteé al principio, que fue al inicio de la ley, el salario. Hablemos de un salario bajo, ¿sí? Que estaba muy por debajo. Pasaron 5 años, está bastante. A ver si yo te entiendo. Acá tenemos un piso. Un piso de 10, ponele, vamos a redondear. Vos en 2018 mismo, aunque, a pesar que estamos indemnizando hoy, vos me decís a 2018, el resultado de la fórmula me da 9. El resultado de la fórmula, no el IBM. Entonces ya selecciono esto. Y de acá le aplico interés. Porque vos aplicaste tasa y ellos solamente toman el IBM. No, pero no tiene tasa ni acá ni acá. Ah, está bien, sí. A ese multiplicarse la incapacidad. Este es el piso histórico, lo que decía la resolución al 2018. Da 10. A 2018 solo RICTE, sin tasa, me da 9. Por el porcentaje de No, con incapacidad. RICTE también, Edu. Comparándolo con RICTE te da. Sí, actualizado con RICTE, sí. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Yo nunca lo había escuchado. Lo que yo digo es que si vos aplicás la tasa activa del artículo 12.2, habría que hacer la cuenta con la tasa, a ver cuánto llega hasta hoy y cuál es mejor, porque puede cambiar el resultado. No, pero vos ya lo toman ahí. Ah, pero eso está inventando. Está inventando, para mí está inventando. Para mí está inventando, por no me diga. No sé cómo. Ya, al piso ya se da cuenta que está por encima, con el RICTE, lo cortan ahí en el RICTE, le aplican piso porque está por encima, eso le aplican la tasa. Ahora bien, no hacen la cuenta que tendría que ser piso por incapacidad, porque si no le aplican, como si fuese el IBM actualizado con la tasa, como debería ser. Ahora voy a volver a lo toda la mismo. fórmula. Vos venís de acá. ¿No cuestionaste esto? Vamos a seguir con esto. Tal cual. Vos venís de acá. Acá no hacen eso. Acá lo que te hacen es el piso con la tasa activa y esto con la tasa activa y comparan los dólares al día de hoy. Para mí es lo que hay que hacer. Igual haría lo mismo, con la tasa activa es siempre lo mismo. Sí, pero al piso acá la tenés la corte y te aplica la pasiva. Y si vos lo congelaste acá y la cuenta que hiciste acá, podés tener un resultado menor. Bueno, pero si no aplicás la otra pasiva, entonces la va a Acá el porcentaje efectivo, pero ya después del porcentaje, no, de 6 años.
No, sí, Sí, no, sí, lo explico. Yo lo entendí, me parece que lo entendí. Ahí en el momento vos abrís al momento histórico y era mejor, si estaba el piso. Al momento de No, pero O sea, eso te vas a aplicar. Eso no se puede comparar con una tasa pasiva, tenés que aplicar la activa en los 2 puntos. Y te va a dar lo mismo que esto. La activa en los 2 puntos. Igual tampoco hay que actualizar la fórmula, da lo mismo, porque la verdad que alterar los factores, pero lo que se actualiza es el ingreso base y después se hace la fórmula. Igual, da lo mismo. La ley dice que se actualiza el ingreso base, no la fórmula. Exacto, es que después, una vez que vos tenés la fórmula, ahí comparás con el piso. Y después que vos le apliques la tasa de interés a uno y al otro, por el mismo periodo, es lo mismo. Listo, pero no importa, pero o sea, pero la ley está así, es lo que explicó. Eso no va. Es difícil de explicar, pero te lo pasas. Pasá, Manuel, dale, pasá. No. Ya expliqué todo. ¿Ya explicaste todo? Pensé que lo había hecho a propósito para generar debate. Sí, ya, si lo charlaste con Fabio, quédate tranquilo, ya sé que te quedó claro. Vamos a escuchar a Mariela. No, a mí me parece, lo que dice Manuel, que lo plantean las RT. La RT plantea, porque ve que algunos tribunales, entre ellos el 4, porque la verdad que hacemos algo que es el piso al momento de la PMI con todos los intereses después de 4 años. Por supuesto que siempre la liquidación da más que ese piso de 4 años antes. Pero lo decimos así en las sentencias, lo dicen así los jueces en las sentencias. Entonces, como vos decís, hay que... Pero vos estás comparando un resultado final acá con un histórico allá. Tal cual. Por eso digo que es distinto. La RT, al advertir esta situación y ante el nuevo planteo que empezaron a hacer los abogados, recogido ya por la jurisprudencia de la deuda de valor, prefiere agregarle los intereses a tasa activa antes de tener la sentencia con deuda de valor. Ese es mi pensamiento. Otra cosa, el Pero piso... en definitiva es cierto, Eso tal quise cual. decir. Bueno, deja que lo diga. Escúcheme. Una crítica que yo escucho siempre. No podemos aplicar una tasa de interés porque sería aplicado a veces, actualizado es el piso. No es así. Porque el piso se aplica a la primera manifestación invalidante. No es que estamos tomando el piso que se aplicó hoy para un siniestro de 2018. Entonces, pasa lo mismo que con el IBM. El periodo anterior a la primera manifestación invalidante se fue actualizando, no el piso. Pero una vez que estamos acá, para adelante sobre el interés. Perdón, Eduardo, ¿cuál es el argumento para no aplicar tasa activa sobre el piso una vez que lo terminas? Y te digo al revés, ¿cuál es el argumento para aplicarla? Para la ley ¿Dónde no, dice? La ley no lo dice. Lo dice, pero no, perdón, el artículo 12 dice que la tasa de interés legal. ¿Lo debe aplicar? La tasa de interés es el artículo 12. Sí, claro, que la formación del IBM, si yo el IBM es menor que el piso, la tasa de interés legal la tengo que aplicar sobre el piso. Sí, después de incumplido la sentencia. Pero por el periodo anterior, entre la fecha del hecho y la sentencia, no tenés una tasa de interés. Pero, ¿No tenés? sí. ¿Cuál? Artículo 11 de 27.48, si a mí me dice, tengo que revisar sobre RIPTE, para la fecha de la primera manifestación invalidante, y después de ahí le vengará un interés a tasa activa. ¿El IBM? Sí, el IBM. Pero si no, el IBM. Por analogía, lo podés construir, sí. Pero digo, ¿por qué no? Sí, por analogía lo Por eso podés pregunto. Bueno, de hecho, así lo hace la comisión médica. Claro, si la comisión médica lo hace. Pero sí, la estás construyendo ahí. Porque muchos te pueden decir, mira, donde no hay, rige la doctrina legal de la pasiva Pero digital. no, ahí estoy descomponiendo la... Entre paréntesis, pasiva digital que tiene por lo menos 4 dictámenes de fiscalía, no, de procuración a nivel nacional, que dice que la doctrina de la Corte pasiva digital es absurda, que no repara el daño y la voltea. Está parado en la Corte hace rato. Abramovich, sus dictámenes en contra de la doctrina de la Corte desde Ginot. Así que eso va a cambiar con este contexto inflacionario, mantener una tasa negativa como la pasiva, lo único que hace es aumentar el litigio. No te queda conciliar nada y pase todo para adelante. ¿Le damos por terminado por hoy? Así nos hacemos agotador.
Bueno, listo. ¿Eh? Bueno.